¿Cómo es posible que alguien que quebró casinos haya llegado a dirigir la economía más poderosa del planeta? No, no es una broma. Es una pregunta seria. Y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu visión sobre uno de los presidentes más controversiales de la historia moderna. Todo comenzó con un monólogo, pero no uno cualquiera. Fue un golpe directo, preciso, disfrazado de humor. Un ataque lanzado en televisión nacional por alguien que nunca se muerde la lengua. Bill Maher. Lo que parecía un simple sketch de sátira política se transformó en un fenómeno viral que dejó a Donald Trump en el centro de una tormenta de datos, hechos y revelaciones que pocos se atreven a mostrar. Y lo más perturbador no fue la crítica, fue la verdad detrás de ella. ¿Estás listo para ver lo que los noticieros tradicionales prefieren ocultar? En este video vas a ver cómo Bill Maher destrozó, punto por punto, la imagen de genio financiero que Trump construyó durante años. Una imagen levantada sobre ruinas, bancarrotas, promesas rotas y políticas hechas a la medida de los más poderosos. Pero eso es solo el comienzo. Maher también expuso cómo toda esa narrativa cuidadosamente diseñada podría haber sido solo una cortina de humo, detrás de la cual se esconde algo mucho más oscuro. Dale like ahora si alguna vez te has preguntado quién mueve realmente los hilos del poder en Estados Unidos. Y quédate hasta el final, porque después de ver esto, es posible que ya no vuelvas a ver la política, ni el poder, de la misma manera. ¿Y si todo lo que creíste sobre Trump fue mentira? Desde el primer minuto, Maher no se guardó absolutamente nada. Con ese humor ácido que lo caracteriza, comparó la presidencia de Trump con sus casinos, un desastre anunciado. ¿Qué clase de genio financiero lleva a la quiebra un casino?, preguntó entre risas. La audiencia estalló, pero luego vino el golpe real, con cifras en mano. Maher mostró cómo los recortes fiscales de Trump no fueron un alivio para la clase media, sino un regalo para las grandes corporaciones. ¿Te suena familiar? ¿Te prometieron que ibas a tener más dinero en el bolsillo, pero todo subió menos tu sueldo? Maher explicó que, mientras el expresidente celebraba récords en Wall Street, millones de ciudadanos vivían una realidad completamente distinta. Salarios estancados, costos médicos imposibles, y una crisis de vivienda que empujaba a familias enteras a la desesperación. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si el país estuviera progresando, pero tú no. Entonces Maher lanzó una metáfora que se volvió viral en minutos. Medir la economía por el Dow Jones es como medir tu salud por cuántos likes tienes en Instagram. Brutal, preciso, devastador. Pero eso fue solo el comienzo. Trump también fue blanco de las críticas por sus guerras comerciales. Maher, entre carcajadas, lo comparó con un tipo regateando por deudees piratas en un estacionamiento. ¿Por qué? Porque, según él, Trump impuso aranceles sin entender cómo funcionaban. El resultado: no lo pagaron China ni México. Lo pagaste tú, tus compras, tu empresa, tu bolsillo. Y lo más perturbador es que muchos ni siquiera se dieron cuenta. Mientras Maher hablaba, las redes explotaban. Clips del programa eran compartidos por millones. Pero lo que más llamó la atención fue cuando tocó un tema que nadie quería mencionar: la deuda nacional. Trump prometió eliminarla. ¿Recuerdas eso? Pero al final de su mandato, la deuda se disparó a niveles históricos. Maher no dudó en llamarlo lo que era para él: una estafa financiera a escala nacional. Con voz firme, repasó las promesas rotas. Más empleos, mejores salarios, crecimiento explosivo. ¿Y qué tuvimos en realidad? Más déficit, más desigualdad y un país fracturado. Y si crees que esto ya es demasiado, espera, porque Maher no se quedó en las cifras. Fue más allá, mucho más allá. Sacó a la luz los fracasos personales de Trump, desde su universidad considerada una estafa hasta productos ridículos como el Trump Sticks. ¿Recuerdas eso? La audiencia rió. Pero después vino el giro. Maher comparó la presidencia de Trump con su historial empresarial. Dijo que era el mismo patrón, pero con consecuencias mucho más graves. Prometer, mentir, colapsar, culpar a otros y marcharse, afirmó. Pero esta vez no se trataba de un casino en bancarrota, se trataba de millones de vidas. Esa frase se clavó como un puñal, porque no era solo una crítica política, era una acusación moral. ¿Y tú qué piensas?
¿Debería alguien con múltiples quiebras en su historial haber manejado la economía de una superpotencia? Comenta tu opinión, porque este debate va más allá de los partidos. Va sobre verdades incómodas que pocos se atreven a decir. A medida que el programa avanzaba, Maher profundizó en algo todavía más inquietante. Según él, todo el proyecto político de Trump se basaba en una fórmula peligrosa: romper algo, vender la ilusión de que solo él puede repararlo, y cuando inevitablemente todo falla, culpar a alguien más. ¿Te suena? Este ciclo fue descrito como la estafa definitiva, y si lo piensas bien, tiene lógica. Crear un problema, convertirse en el único salvador y después reescribir la historia. Una táctica simple, pero tremendamente efectiva, especialmente en un país donde las emociones importan más que los datos. Y aquí es donde Maher tocó una fibra sensible. La manipulación emocional. Con una mezcla de ironía y tristeza, confesó que ha estado burlándose de Trump por más de 25 años. He estado criticándolo en televisión desde antes que fuera presidente, dijo. Pero luego reconoció algo perturbador. Quizá eso ayudó a que llegara al poder. ¿Te imaginas que la crítica constante, en vez de debilitarlo, lo haya fortalecido? Eso es exactamente lo que Maher insinuó. Que en un mundo saturado de escándalos, la exposición constante e incluso negativa puede convertir a alguien en ídolo. Y ahora la pregunta más incómoda de todas: ¿somos responsables por los líderes que elegimos? ¿Por los que promovemos? ¿Por los que dejamos pasar? Suscríbete ahora si quieres seguir descubriendo cómo se construyen y se destruyen las imágenes públicas en la política moderna. Porque lo que viene en la segunda parte de este video te va a volar la cabeza. Pero antes de continuar, quiero saber lo que piensas tú. ¿Crees que Trump fue un genio incomprendido o el fraude económico más grande de las últimas décadas? Déjalo en los comentarios. Y si estás de acuerdo en que necesitamos más voces que se atrevan a decir la verdad, comparte este video con alguien que necesita verlo. Es la única forma de romper el ciclo. Recuerda, este no es un ataque personal. Es un análisis profundo sobre cómo funciona el poder, la percepción y el precio que todos pagamos por creer en historias demasiado buenas para ser verdad. Y lo que falta por revelar es aún más fuerte. Pero lo más inquietante no fue lo que dijo, sino quién decidió escucharlo. Porque mientras un comediante desmantelaba los discursos de un expresidente con datos fríos y análisis implacables, millones seguían aplaudiendo a quien los empobrecía. Es posible que dos personas tan distintas se necesiten más de lo que admiten. En esta batalla de sátiras y eslogans, uno usa el humor como lanza y el otro la emoción como escudo. Bill Maher lanza sus críticas con elegancia quirúrgica, atacando lo que llama la fantasía económica de Trump. Pero al otro lado, su enemigo parece invulnerable. ¿Por qué? Porque no importa cuántos datos ponga sobre la mesa, si el plato principal es el miedo, la rabia o la esperanza. Y Trump lo sabe. Sabe que en la guerra del discurso político, los hechos no siempre ganan. Aún así, Maher no se detiene. Ereniza, desmonta, analiza. Dice que la base de seguidores de Trump se traga todo, que incluso cuando sus salarios estancan, lo ven como un salvador. Pero ¿y si no se trata de lógica? ¿Y si la fidelidad no nace de la razón, sino de una necesidad más profunda? Maher no solo hace reír, hace pensar. Su audiencia, mayoritariamente liberal, educada y racional, celebra su valentía. Pero más allá de esa burbuja, sus palabras rebotan como piedras en un muro. ¿Puede un comediante cambiar la opinión de quienes ya decidieron a quién creen? Esta es la paradoja brutal del siglo XXI. Vivimos en universos paralelos alimentados por algoritmos y prejuicios. Y Maher, con su sátira afilada, solo puede perforar uno de ellos. Aún así, la relación entre estos dos personajes es tan simbiótica como antagónica. Trump le da a Maher municiones diarias. Cada tweet, cada ley, cada escándalo, es oro para su guión. Y Maher, al mismo tiempo, se convierte en el villano perfecto del relato trumpista. Un miembro del establishment mediático liberal, como lo llaman en Fox News. Ambos se critican, pero se necesitan. Ambos se atacan, pero se alimentan mutuamente. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Dónde termina la crítica y comienza la conveniencia? Cuando Maher afirma que Trump es el mejor generador de contenido para comediantes, ¿es una crítica o una confesión? ¿Está agradecido por tenerlo como enemigo?
Las redes sociales explotaron tras su último monólogo. Clips virales. Frases contundentes. El hombre que dio recortes fiscales a los multimillonarios mientras tú pagas más en el súper, ¿es tu héroe?, decía Maher. Miles compartieron el clip. Comentaron, aplaudieron, pero solo dentro de su propio mundo. Porque al otro lado, el muro sigue firme. Los seguidores de Trump lo desestimaron todo. Dijeron que eran mentiras, que Maher es parte de una élite desconectada de la realidad. ¿Y tú? ¿Te has preguntado alguna vez si vives en una burbuja? Lo más escalofriante es que ambos bandos están convencidos de tener razón. Y los mismos datos son interpretados de formas radicalmente distintas. Como si la verdad ya no existiera, solo versiones. Y en medio de ese caos, surge otra verdad inquietante. Maher, al ridiculizar a Trump, podría estar reforzando su figura entre los que se sienten atacados. Porque cuando un enemigo externo te ridiculiza, el instinto no es dudar, es defender, y eso es lo que hacen millones. ¿Podría la sátira estar fortaleciendo al hombre que busca destruir? Algunos economistas han respaldado los datos de Maher. Dijeron que los recortes fiscales no ayudaron a la clase media, que los aranceles perjudicaron más de lo que ayudaron, pero otros lo acusan de simplificar demasiado, de convertir temas complejos en chistes para ganar aplausos fáciles. ¿Se puede resumir una crisis económica en un monólogo de 10 minutos? ¿Y si al hacerlo, estamos perdiendo la oportunidad de entender lo que de verdad está en juego? Porque mientras unos ríen, otros se indignan, y ambos se alejan aún más. El papel de comediantes como Maher se ha vuelto cada vez más polémico. Para muchos, son los únicos que se atreven a decir lo que nadie más dice, que desenmascaran mentiras con humor, que hacen accesible lo complejo. Pero otros creen que están jugando con fuego, que la comedia política está sustituyendo al periodismo real, que están moldeando opiniones sin el contexto necesario. ¿A quién escuchas tú cuando quieres entender el mundo? ¿A un periodista serio? ¿A un comediante? ¿O a un político que te promete que todo estará bien? Las generaciones más jóvenes han abrazado el estilo Maher con entusiasmo. Los clips se viralizan. Los monólogos se comparten como himnos de una resistencia digital. Pero no todos piensan igual. En zonas rurales, en comunidades conservadoras, Maher es visto como arrogante, como parte de esa élite que nunca entendió la vida real del trabajador promedio. Y ese rechazo no es casual, es cultural, es emocional. Porque en Estados Unidos, la guerra no es solo de ideas, es de identidades. El choque no es entre derecha e izquierda, sino entre dos maneras de ver el mundo. Una que cree en el análisis racional, la otra en la emoción visceral. Una que se ríe de los discursos populistas, la otra que se alimenta de ellos. Y en ese campo de batalla, Maher y Trump no son solo figuras mediáticas, son símbolos. Uno representa la sátira como resistencia, el otro, la narrativa del outsider rebelde. Y ambos, a su manera, están redefiniendo lo que significa hacer política en la era digital. Pero aquí es donde la tensión se vuelve insoportable. ¿Y si ambos están equivocados? ¿Y si reírnos de nuestros adversarios solo nos hace más ciegos? ¿Y si ya no estamos buscando la verdad, sino validación? El problema de fondo no es quién tiene la razón. Es que cada vez nos importa menos, porque mientras Maher disecciona discursos con bisturí, Trump construye castillos de emociones, y ambos tienen su público. Ambos ganan. ¿Quién pierde? El espectador que solo escucha una parte, el ciudadano que se encierra en su cámara de eco. La sociedad que ya no dialoga, solo grita. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí? Ya lo sabes. Esta historia no se trata solo de Maher contra Trump. Se trata de ti, de todos nosotros y del futuro del debate público. Pero lo verdaderamente inquietante no fue el intercambio de insultos, ni siquiera la risa del público, sino lo que esta confrontación nos reveló sobre el estado real de nuestra democracia. Porque lo que parecía solo otro cruce entre un comediante y un expresidente escondía una verdad mucho más profunda. Una que incomoda, que divide y que muy pocos están dispuestos a enfrentar de frente. ¿Y si todo esto no fuera solo entretenimiento? ¿Y si estuviéramos presenciando la transformación irreversible del discurso político disfrazado de comedia? Mucha gente se rió con Bill Maher. Muchos otros aplaudieron a Trump. Pero nadie quedó indiferente. Y eso es justamente el problema. Vivimos en un mundo donde cada palabra dicha en televisión es un arma. Donde cada broma, cada crítica,
Cada gesto puede reforzar una ideología o destruir una reputación. Y en este juego, tanto Maher como Trump lo saben. El escándalo vende. El conflicto fideliza. El enemigo, aunque sea fabricado, es negocio. ¿Pero a qué costo? Mientras Maher ironiza sobre políticas económicas complejas con una sonrisa sarcástica, millones de personas que viven en carne propia, la precariedad, sienten que nadie los está escuchando de verdad. Mientras Trump transforma cada crítica en prueba de una persecución mediática, su base se cierra más y más en una realidad paralela que rechaza cualquier dato que contradiga su visión del mundo. La verdad ya no importa. Solo importa la narrativa que mejor encaje con lo que ya creemos. Y eso es peligroso. Porque cuando dejamos de hablar entre nosotros, cuando dejamos de aceptar que el otro puede tener un punto válido, la democracia empieza a morir. No de un balazo, ni con un golpe de estado, sino lentamente, como una llama que se apaga sin que nadie lo note. ¿Te has preguntado cuántas veces has cambiado de opinión en los últimos años? ¿O ya todo lo ves en blanco y negro? La confrontación entre Maher y Trump es solo el síntoma. El verdadero problema está mucho más arraigado. Vivimos en una guerra silenciosa por la atención, y en esa guerra la verdad no siempre gana. La polarización ya no es un error del sistema, es el sistema, y mientras sigamos premiando el escándalo con vistas, likes y shares, vamos a seguir alimentando el mismo monstruo que nos divide todos los días un poco más. Porque sí, el humor puede ser una herramienta poderosa para exponer mentiras, pero también puede ser una cortina de humo, un disfraz de profundidad donde solo hay sarcasmo. Una excusa para no ir más allá. Y si algo nos ha demostrado este enfrentamiento, es que la línea entre crítica real y espectáculo se ha vuelto borrosa, casiado borrosa. Ya no sabemos si estamos viendo una denuncia o una actuación, un análisis o una parodia. Y lo peor es que, quizás, ya no nos importe. Porque mientras nos entretenga, mientras confirme lo que ya creemos, lo consumimos. Pero aquí va la pregunta incómoda. ¿Y si el verdadero ganador de todo esto no fue Maher ni Trump, sino el algoritmo, ese que premia el conflicto, ese que multiplica el odio, ese que nos encierra en burbujas donde solo escuchamos lo que queremos oír, cada vez que elegimos ver un clip de 5 minutos sobre economía en lugar de leer un artículo completo? Cada vez que compartimos una frase sacada de contexto solo porque suena bien, cada vez que cancelamos al otro sin escucharlo, estamos perdiendo algo. Estamos perdiendo la posibilidad de entendernos. Y no se trata de defender a uno u otro. Se trata de defender el diálogo, la duda, el matiz, la idea radical de que tal vez, solo tal vez, podemos estar equivocados. Pero claro, eso no genera clics. Hoy, Maher sigue haciendo chistes, Trump sigue haciendo mítines, y nosotros seguimos mirando, eligiendo nuestro bando, celebrando la derrota del otro como si fuera una victoria propia. Pero en el fondo, todos estamos perdiendo la capacidad de escuchar sin odiar, de disentir sin destruir, de construir algo juntos, en vez de solo pelear por tener razón. Y esa es la verdadera tragedia de esta confrontación. No que se insulten, sino que nos hayamos acostumbrado tanto a ver esto como normal, que ya no nos escandalice. Por eso te pregunto directamente, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? Una donde cada crítica es vista como ataque, donde cada chiste político es una bomba, donde el desacuerdo es traición, o una donde todavía sea posible debatir sin destruir. Déjame tu opinión en los comentarios. De verdad quiero leerte. ¿Crees que Bill Maher cruzó la línea? ¿O fue Trump quien manipuló la crítica para victimizarse? Y si este video te hizo pensar, aunque sea un poco, dale like, compártelo, suscríbete, porque necesitamos más espacios donde se hable en serio, incluso si empezamos con una broma. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto, no te quedes con una sola versión. Cuestiona todo, incluso esto, porque solo así, quizás, logremos escapar del ruido y volver a escucharnos.